Entraron buscando ayuda y algunos hospitales se convirtieron en la escena del crimen. Lo más inquietante no fue solo lo que ocurrió, sino cuántas alarmas fueron ignoradas antes de que alguien mirara de cerca. Número 8. Escándalo de Mid Staffordshire Stafford Hospital. Cuando Bella Bailey perdió la vida en el hospital de Stafford en 2007, su hija Julie Bailey empezó a preguntar por qué tantas familias habían sido ignoradas y por qué sus quejas no habían llegado a ninguna parte. Entre 2005 y 2009, pacientes del hospital de Stafford fueron dejados en camas sucias, sin agua, desatendidos después de caídas y dados de alta sin garantías, mientras el Mid Staffordshire NHS Foundation Trust perseguía objetivos y el estatus de fundación. La investigación Francis, presidida por Sir Robert Francis QC, confirmó una negligencia sistémica y emitió 290 recomendaciones. La prensa y los relatos de la campaña situaron el exceso de fallecimientos entre 400 y 1.200, aunque el informe nunca fijó una cifra única. Bailey fundó Cure the NHS y ayudó a impulsar una investigación independiente cuando las instituciones locales intentaban contener el daño. En salas de audiencia, pasillos vacíos y reuniones cerradas, quedó al descubierto algo brutal. No había sido un solo error, era una cultura que apartaba la mirada ante el sufrimiento, enterraba las quejas y trataba la rendición de cuentas como una amenaza. De aquel fracaso nació después el deber de transparencia, y Stafford se convirtió en la advertencia que la siguiente investigación ya no podía ignorar. Número 7. Escándalo de cirugía cardíaca infantil del Bristol Royal Infirmary. 30 o 35 niños probablemente habrían sobrevivido si los hubieran atendido en otro hospital. Pero en Bristol, esa verdad tardó años en salir a la luz. El 26 de marzo de 1992, después de años de señales de alarma, Samantha Rickard no sobrevivió a una operación de corazón en la Bristol Royal Infirmary. La investigación posterior dejó al descubierto una década de fallos en la unidad de cardiología pediátrica, donde bebés y niños fueron sometidos a intervenciones complejas entre 1984 y 1995, aunque en algunos procedimientos las tasas de desenlaces fatales rondaban el doble de la media nacional. Cuando la investigación pública presentó su informe en julio de 2001, la conclusión fue demoledora. Entre 1991 y 1995, decenas de menores pasaron por quirófanos, pasillos de cirugía y camas pediátricas vacías después, mientras la institución seguía funcionando como si el problema pudiera encerrarse tras una puerta cerrada. Los cirujanos James Wishart y Janardhan Dasmana quedaron en el centro del caso. El anestesista, el doctor Stephen Bolsin, había alertado de lo que ocurría, vigilando de cerca operaciones de corazón y resultados que no cuadraban. Pero sus advertencias fueron apartadas dentro de una cultura cerrada, casi de club, donde los malos resultados se trataban como una amenaza para la reputación, no como pruebas que exigían actuar. En salas de juntas, ante mesas de directivos y luego en audiencias públicas, quedó claro que muchas familias nunca recibieron la franqueza que necesitaban sobre los riesgos, el rendimiento del servicio y las razones por las que sus hijos no habían regresado a casa. Esperando en pasillos de hospital, camas infantiles vacías, luces de quirófano apagadas y corredores oscuros por la noche, se convirtieron en la imagen de una institución que sabía demasiado y decía demasiado poco. Bristol mostró cómo la jerarquía puede convertir pérdidas evitables en conocimiento protegido. El siguiente fallo haría que esa protección fuera todavía más difícil de justificar. Número 6. Abuso en el hospital Winterbourne View. Después de Bristol, las señales de alarma ya no estaban escondidas en datos quirúrgicos. Estaban a la vista, en un pasillo cerrado, mientras un paciente aterrorizado era arrastrado, ridiculizado y reducido, y una cámara oculta seguía grabando. Era un hospital privado en South Gloucestershire, Inglaterra, para personas con discapacidad intelectual y autismo. El 31 de mayo de 2011, BBC Panorama emitió imágenes grabadas desde dentro de Winterbourne View. El material mostraba a empleados agrediendo, provocando, inmovilizando y humillando a pacientes vulnerables.
Había escenas descritas como personas arrastradas por los pasillos, retenidas bajo sillas y abandonadas tras puertas cerradas. Terry Bryan, un antiguo enfermero, ya había dado la voz de alarma antes de la emisión, pero ni los responsables ni los reguladores actuaron con firmeza hasta que las pruebas llegaron al público, frente a las cámaras y las preguntas. Después, la Care Quality Commission declaró que los propietarios no habían protegido a los pacientes frente al maltrato. 11 personas se declararon culpables de delitos de negligencia o abuso y 6 acabaron en prisión. Lo que salió a la luz no fue solo la crueldad dentro de un edificio, fue un sistema que necesitó verlo en televisión para creer a quienes estaban encerrados allí. Y el siguiente caso revelaría una vulneración institucional todavía más silenciosa. Número 5. Escándalo de los órganos de Alder Hey. En el Hospital Infantil Alder Hey de Liverpool, la verdad alcanzó a las familias después de que ya habían enterrado a sus hijos. Durante más de 15 años, de 1981 a 1996, se retiraron y almacenaron órganos y partes del cuerpo tras exámenes posteriores al fallecimiento, sin un consentimiento parental adecuado. El escándalo salió a la luz entre 1999 y 2001, cuando madres y padres de menores que habían perdido la vida descubrieron que corazones, cerebros, ojos, tejido fetal y otros restos se habían conservado incluso después de los funerales. La investigación del Royal Liverpool Children's Inquiry revisó una enorme colección retenida y puso el foco en el profesor Dick Van Velzen. Según sus conclusiones, Van Velzen había falsificado de forma sistemática informes posteriores al fallecimiento. Pero aquello no era solo un problema de Liverpool. La investigación también determinó que la práctica estaba extendida por hospitales del NHS en todo el Reino Unido. Para 2001, el informe hablaba de engaño, malas prácticas, fallos de gestión y una actitud evasiva frente a padres en duelo. Los indicios estaban ahí, en los pasillos del hospital, en los almacenes cerrados, en las notas médicas, en las salas de reuniones vacías, en las respuestas calculadas ante los micrófonos. Retención secreta, registros falsos, negaciones prudentes y familias obligadas a descubrir la verdad por su cuenta. La investigación no encontró a un patólogo aislado, sino a un sistema que había decidido que los padres no necesitaban saberlo. Número 4. Muertes maternas en Morecambe Bay. En 2008, Joshua Titcomb perdió la vida en el Furness General Hospital, en Barrow-in-Furness, después de que se pasaran por alto señales de infección. Su padre, James Titcomb, hizo una pregunta elemental. ¿Cómo podía un recién nacido deteriorarse tanto sin que nadie actuara ante el peligro? La respuesta destapó algo mucho más grande que un turno fallido. En el University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust, sobre todo entre 2004 y 2013, el informe Kirkup describió una unidad de maternidad rota por la desconfianza. Matronas y médicos trabajaban enfrentados justo cuando madres y bebés necesitaban una atención coordinada. Las pérdidas se revisaban con un enfoque demasiado estrecho. A las familias se les daban explicaciones que no coincidían con las pruebas. En salas de reuniones, consultas vacías y pasillos administrativos del NHS, el problema no era solo clínico, era institucional. El informe señaló 20 fallos asistenciales importantes o graves, vinculados a la pérdida de 3 madres y 16 bebés. También concluyó que una atención distinta habría podido evitar que una madre y 11 bebés perdieran la vida. El caso de Joshua se volvió emblemático porque su padre tuvo que arrancar respuestas que el propio Trust debería haber buscado desde el principio. Morecambe Bay no era un misterio, era un sistema de alarma que decidió no escuchar sus propias señales. Número 3. Escándalo de maternidad de East Kent. Peor todavía, después de las alarmas de Morecambe Bay, en East Kent se escuchó el mismo llanto frágil desde una unidad neonatal, seguido por un ruido más discreto, el de los registros siendo suavizados.
En el East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, en Kent, Inglaterra, los servicios de maternidad y neonatología fallaron a familias sobre todo entre 2009 y 2020. La investigación independiente de Kirkup, publicada en 2022 con el título Reading the Signals, revisó 202 casos y concluyó que en 97 de ellos el desenlace pudo haber sido distinto. Aquellos casos incluían a 45 bebés que no sobrevivieron y a 12 bebés que sufrieron daño cerebral. No eran fallos difíciles de ver. Monitores neonatales, controles del ritmo fetal, botones de llamada de emergencia, notas clínicas revisadas demasiado tarde. Una vigilancia deficiente, demoras al elevar la alerta y una cultura clínica disfuncional se repetían una y otra vez, en reuniones tensas del personal, en pasillos vacíos de maternidad y frente a cunas neonatales sin ningún bebé dentro. Harry Richford nació en el Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital, en Margate, en 2017, y falleció a los 7 días de vida. Una investigación forense determinó después que su desenlace había sido completamente evitable. El informe fue directo sobre lo que vino después: negación, minimización de señales adversas, omisión de datos clave y la tendencia a tratar desenlaces catastróficos como si fueran esperables. En salas de juntas serias, tras puertas cerradas y en despachos administrativos vacíos, el escándalo ya no era solo lo que los clínicos no vieron, era lo que las instituciones aprendieron a justificar. Y el siguiente paso es todavía más frío. Número 2. Muertes por opioides en el Hospital Conmemorativo de Guerra de Gosport. Antes de que el público oyera el nombre de Gosport, las familias ya conocían el patrón. Pacientes mayores y frágiles entraban para recibir cuidados y algunos acababan con opioides muy potentes administrados mediante bombas de jeringa, sin una necesidad clínica clara. En el Gosport War Memorial Hospital, en Hampshire, Inglaterra, el periodo principal fue de 1989 a 2000. El informe del panel independiente llegó el 20 de junio de 2018. Allí se identificaron 456 pacientes cuyo fallecimiento se produjo después del uso de opioides sin una indicación médica adecuada. El informe afirmó que más de 450 vidas fueron acortadas y que al menos otras 200 probablemente también se vieron afectadas cuando se tuvieron en cuenta los historiales desaparecidos. La doctora Jane Barton, asistente clínica, fue la médica que firmaba las prescripciones y cuya práctica quedó en el centro de la investigación. Los familiares de Gladys Richards, ingresada para rehabilitación tras una operación de cadera, ayudaron a sacar el caso a la luz. Lo que se ve aquí no es una sola advertencia ignorada. Las familias dieron la voz de alarma. Los forenses no lograron destapar el patrón. Los reguladores y los directivos del NHS no lo detuvieron. Los organismos profesionales protegieron reputaciones antes que a los pacientes. Años después, la policía identificó a 24 sospechosos en una investigación reabierta. 24 sospechosos, casi 30 años, ninguna condena penal. Eso es lo que deja atrás el fracaso institucional. Número 1. Lucy Letby y los asesinatos neonatales de la condesa de Chester. Después de Gosport, el mismo patrón volvió en una sala más pequeña, con pacientes más pequeños y con la misma debilidad fatal. En la unidad neonatal del Countess of Chester Hospital, varios bebés sufrieron colapsos una y otra vez entre junio de 2015 y junio de 2016. La enfermera que después sería señalada ante el tribunal era Lucy Letby. La fiscalía dijo que usó inyecciones de aire, intoxicación con insulina y sobrealimentación, métodos que convirtieron espacios clínicos ordinarios, incubadoras y pasillos de hospital en escenarios de una grave alarma criminal. En agosto de 2023, un jurado la declaró culpable por la pérdida de la vida de 7 bebés y por intentar causar daño fatal a otros 6. En julio de 2024, fue declarada culpable de otro intento de causar daño fatal. La condena fue prisión de por vida sin posibilidad de excarcelación. Para entonces, los consultores ya habían descrito un segundo fracaso. El doctor Stephen Breary y el doctor Ravi Jayaram dijeron que habían alertado repetidamente sobre Letby. Más tarde, otros médicos afirmaron que los altos directivos demoraron la llamada a la policía y que presionaron a los consultores para que pidieran disculpas a la enfermera de la que sospechaban.
Mientras Lucy Letby llegaba a los tribunales y el caso pasaba por la Manchester Crown Court, la imagen que quedaba dentro del hospital era otra. Reuniones tensas, médicos preocupados en despachos y salas de juntas, pasillos vacíos de noche, incubadoras sin bebés esperando respuestas. La investigación Thirlwall, celebrada públicamente en Liverpool Town Hall, examina cómo se gestionaron aquellas advertencias. Lo que esto revela es simple. El peligro no estaba escondido en el silencio. Se dijo en voz alta, dentro del hospital, y aún así quedó al lado de las incubadoras.